Estudio Ciudadano y Fundación Conectemos Barrio presentan la segunda temporada de Recreando Ciudades, el espacio de conversación sobre urbanismo, arquitectura y calidad de vida. Bienvenidos a un nuevo capítulo, en este caso el número 2 de la segunda temporada de Recreando Ciudades, una coproducción de la Fundación Conectemos Barrio y Estudio Ciudadano.cl, destinado a hablar de arquitectura, de urbanismo, de calidad de vida, de aquellos problemas que tienen nuestras ciudades y los problemas que podríamos tener en el futuro si, por una parte, no nos hacemos cargo de las dificultades de hoy y no observamos las dificultades que podríamos tener en el mañana si las cosas se hacen mal o se siguen haciendo mal. Pues hoy día hemos tenido un proceso de loteos irregulares, parcelaciones que se han desarrollado durante varios años en el país y que empezaron a mostrar una serie de problemas. Y hoy día el gobierno del presidente Gabriel Boric ha anunciado que va a enviar un proyecto para detener estas parcelaciones, para darle un objetivo más silvoagropecuario, y eso obviamente podría significar beneficios por otra parte, pero también eventuales perjuicios, especialmente para el sector inmobiliario. Este es el tema fundamental que vamos a tratar hoy día en el capítulo 2 de Recreando Ciudades con el arquitecto Cristian Angelucci Quesada, que ya se incorpora a esta conversación. Bienvenido, Cristian Angelucci, al capítulo 2 de Recreando Ciudades. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación y bueno, por este programa que en el fondo nos ayuda mucho a reflexionar, a pensar, a analizar las diferentes situaciones que nos ocurren día a día y que bueno, que nos sirven también para poder planificar y proyectarnos a futuro. Muchas gracias. Bienvenido, Cristian. Amigos, estamos en junio de 2024 y voy a introducir inmediatamente el tema de la conversación de hoy día, mostrándoles una portada de un diario de circulación nacional, donde se informa ya este interés que tiene el gobierno de ingresar un proyecto para regular parcelaciones con nuevas exigencias para conjuntos residenciales rurales. La norma considerará los proyectos como habitacionales a partir de una determinada superficie y deberán destinar un porcentaje a conservación agrícola y o ambiental. Después de casi 2 años desde que el Ministerio de Agricultura instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero para endurecer los criterios para autorizar subdivisiones de predios rurales, detonando una exaltada discusión acerca de la industria de los loteos, finalmente el gobierno está a pocos días de ingresar al Congreso un proyecto de ley para regular las parcelaciones. Si bien no hay una fecha cierta para que se presente la propuesta, sus ejes ya se habrían terminado de definir en la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda, Territorio, instancia en la que participan 12 carteras junto a sus respectivos servicios. Según explicaron desde el Ministerio de Agricultura, el foco del proyecto seguiría estando en desarrollar una normativa en la cual las subdivisiones rurales estén exclusivamente destinadas a fines silvoagropecuarios. Estos son como los titulares fundamentales de esta noticia, Cristian, que la vamos a ir analizando durante este programa. ¿Qué te parece este contexto general que ya se nos entrega? Primero el gobierno de Gabriel Boric da instrucciones, especialmente al Servicio Agrícola y Ganadero, para que pusieran trabas, obstáculos a estos procesos de parcelaciones irregulares que sabemos que han causado algunos problemas. Pero pareciera que esto estamos yendo como al otro extremo, porque el marco en el cual se presenta este proyecto es decir, mira, vamos a permitir subdivisiones, pero el objetivo deberá ser silvoagropecuario. Sin embargo, en un país donde tenemos ciudades con algunos problemas de desarrollo, donde tenemos algún déficit habitacional, ¿parece razonable esta decisión? ¿Cuál crees tú que debería ser más o menos el camino que un gobierno, un Estado, el Estado actual de las circunstancias, debiera fijarse o hacia dónde debiera avanzar? Sí, efectivamente, Alejandro, yo, bueno, particularmente
en primera instancia, celebro la decisión de desarrollar un proyecto por parte de este gobierno e introducirlo en el Congreso para que se discuta y se debata el tema que ha venido resultando una polémica muy grande con esta industria del loteo silvoagropecuario. En todo caso, me parece que es una decisión que se debe discutir, que se debe analizar con la seriedad que merece, obviamente. No es un tema menor, es un tema que implica muchas decisiones que tienen que ver con recursos del Estado en temas de planificación, tiene que ver también con muchos recursos privados de parte de las inmobiliarias que eventualmente tienen asignados ya lotes, grandes lotes en estos sectores importantes de nuestro territorio. Y claramente tiene que pensarse, tiene que analizarse, tiene que discutirse bien este proyecto para que pueda, digamos, haber una sinergia entre lo que sería la planificación territorial por parte del Estado y lo que sería el desarrollo eventual por parte de aquellos privados que eventualmente van a tener derecho de propiedad sobre esas parcelas. Entonces creo que finalmente esta discusión, este proyecto yo particularmente lo celebro, creo que es importante considerarlo, debatirlo, analizarlo y espero que, bueno, que siempre en buena lid se llegue al mejor puerto, digamos, como para poder avanzar en una buena ley. No que se quede en el olvido, en el tiempo, se haga de manera apresurada, como suelen haber veces muchas leyes en nuestro país. Sí, va a ser difícil que ignoren este proyecto debido a que los loteos siguen avanzando. Se han reducido, sí, la cantidad de loteos, la cantidad de autorizaciones, precisamente por toda la situación que se ha dado alrededor de los loteos irregulares y a la reacción del propio gobierno poniendo obstáculos, pero sigue ocurriendo y de pronto también observa, Cristian, y aquí un dato también para las personas, que muchas personas un poquito desinformadas siguen comprando terrenos agrícolas ahí al lado de los cerros, a la bajada de un cerro, en fin, tengo un amigo que se compró varios cientos de metros cuadrados en un lugar y hoy día no haya que hacer con ellos porque después de comprar se encontró, fue a averiguar al municipio, a pedir lo que se llama el certificado de informes previos para saber qué es lo que podía hacer con su terreno. Y ahí se dio cuenta que tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo el tema de la subdivisión, donde en este caso, en el caso específico de él, no puede subdividir en menos de 5 hectáreas su terreno. Y él pensaba subdividir en menos tamaño, de tal manera de facilitar la venta para estos objetivos inmobiliarios. ¿Qué deberíamos tener presente, Cristian, como país a la hora de tomar una decisión de subdivisión agrícola? Estoy pensando fundamentalmente en que el grueso de las personas, sean particulares o sean empresas, están pensando en el negocio inmobiliario. Es decir, el particular compra para subdividir, para venderle a otros que van a construir sus viviendas de acuerdo a sus propios criterios, porque la verdad es que uno observa que en general no se siguen las normas urbanísticas, arquitectónicas, cada uno tiene su propio proyecto, cada uno su propio arquitecto, urbanista, en fin. Y en otros casos, con un poquito más de suerte, podríamos decir, aparece alguna empresa inmobiliaria, constructora con algún proyecto. Pero también sabemos, lo hemos visto, lo conversábamos, por ejemplo, en capítulos de la primera temporada de Recreando Ciudades, cómo de pronto en un edificio, por sacarle más rentabilidad al terreno, bueno, hacen los departamentos más pequeños, hay menos servicios disponibles, y así entonces es como nos encontramos hoy día con sectores semi-urbanizados, no sé cómo llamarles realmente, Cristian, a estos lugares donde cada cierta cantidad de metros o decenas de metros tienes casas construidas que se ven muy bien por fuera, que pareciera que se ve bien en el lugar porque hay lugares amplios, hay vegetación y verde, pero por ejemplo no tienen agua potable. ¿Ah? O hay niños en esos lugares y esos niños no tienen acceso a plazas, ¿ah? Porque todas las personas han construido de forma individual y nadie se le ocurre, oye, voy a poner un terreno para hacer una plaza. Tampoco hay equipamiento comunitario, es decir, por ejemplo, espacio para una multicancha, menos un espacio destinado, por ejemplo, a un recinto comunitario como una junta de vecinos. Y nos encontramos entonces después hasta con denuncias en los medios de comunicación de personas que dicen, no, es que estamos sin agua, estamos aislados. Y ahí aparecen los alcaldes, que por ganar votos, por ser populares, entonces empiezan a gastar plata de todos los chilenos, plata municipal, para llevar camiones de aljibes con agua a unas familias que, y discúlpenme que lo diga así con esta claridad,
creo yo que fueron irresponsables. ¿Ah? Porque ¿cómo tú te vas a ir a un lugar que no tiene factibilidad siquiera, no tiene posibilidad de tener agua potable o de tener electricidad en el corto o mediano plazo? En algunos casos no están siquiera considerados. ¿Cuáles son los elementos desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista arquitectónico, que debiéramos considerar al emprender un proyecto, sea de carácter individual para construirse una vivienda en un lugar así, o mi compañero son si es un proyecto de carácter inmobiliario con un conjunto habitacional encabezado por alguna empresa constructora, Cristian? Sí, bueno, a ver, en primer lugar, hiciste un resumen bastante, digamos, a pesar de ese resumen bastante extenso en cuanto a las diferentes derivadas o aristas que uno debería en el fondo tomar en consideración a la hora de poder abordar problemas como estos, digamos, que no son menores. Yo creo que empezaría para digamos, bajar la discusión a un tema mucho más práctico, mucho más fácil de comprender. Creo que bajaría un poco la discusión hacia cuál es verdaderamente la razón por el cual se están produciendo estos loteos en estos predios, digamos, silvoagropecuarios, en el fondo que están fuera, los que están catalogados en zonas rurales, que no están catalogados dentro de los límites urbanos. Y bueno, evidentemente, como muchas personas saben, probablemente que nos están escuchando y nos están viendo, esto pareciera que empezó, digamos, después de pospandemia, cuando a partir, evidentemente, del tema de introducir el teletrabajo dentro de nuestras vidas cotidianas, muchas personas empezaron a considerar eventualmente poder salir dentro de los límites urbanos en los cuales se establecían por cuestiones obviamente de trabajo y trasladarse hacia estas zonas rurales para poder, digamos, vivir en una condición de vida mucho más tranquila, aprovechando obviamente la tecnología para poder trabajar a distancia y desde sus casas. Este es básicamente, digamos, en grueso y en resumen, en líneas muy generales, la razón por la cual se empezó a discutir o a pensar en la posibilidad de darle un sentido a estos predios rurales digamos, en una suerte de transformación a residencial, a casas, a viviendas, edificios, etcétera, que se pudieran desarrollar. Eso es en primera. Cristian, permíteme que te interrumpa un segundo, porque mientras tú hablabas, precisamente estaba revisando esta noticia con la cual partimos el programa. Te quiero leer un par de párrafos que están en la línea de lo que tú estás mencionando. Dice esta nota, que es el diario financiero, para que ustedes la vean, la dejamos colgada también en la página para que la puedan hacer clic y puedan leerla. Dice que el conflicto en torno a la industria de los loteos se intensificó con fuerza en la pandemia y el auge del teletrabajo, que profundizaron un fenómeno de migración de la ciudad al campo. Los registros del Servicio Agrícola Ganadero muestran que en un corto periodo de tiempo las solicitudes de subdivisión se duplicaron. En 2019 se presentaron 9.907 solicitudes y en 2022 llegaron a su punto más alto con 22.378 ingresos. Por esto, a mediados del 2022, el Ministerio de Agricultura publicó este polémico instructivo que mencionaba yo delante, en que restringió la aprobación de las solicitudes, señalando que se rechazarían aquellas en que se sospechara el uso inmobiliario, llegando a generar disputas judiciales entre el gobierno y las compañías que operan en este rubro, como aporte a lo que tú estás mencionando, Cristian. Exactamente. Esa justamente es una de las razones por la que se empieza a discutir o se empieza a reflexionar, a analizar sobre este tema, porque evidentemente muchas personas deciden hacerlo. Además resulta, bueno, a partir de allí obviamente resulta, digamos, extrañamente paradójico, porque finalmente las discusiones o las grandes discusiones y análisis que han tenido grandes arquitectos y geógrafos y especialistas en antropólogos y especialistas en este tema, justamente ha sido el desplazamiento del campo hacia la ciudad. Pareciera que hoy en día, ahora con todo este tema del teletrabajo y de las deficiencias y carencias que está teniendo las ciudades, algunas ciudades, sobre todo en nuestro país, la discusión se está revirtiendo y está haciendo cómo es el desplazamiento de la ciudad al campo o de la ciudad a lo semirural o a lo rural, digamos, en este caso. Pero en todo caso ahí habría que detenerse un poquito, desde mi punto de vista, y también analizar las razones por el cual esto está sucediendo, porque obviamente la primera atribución que se le da, como bien dije hace unos minutos atrás,
tiene que ver con el tema de las facilidades de la tecnología, el poder trabajar desde la casa, el tratar de poder estar en un espacio, digamos que medioambientalmente sea mucho más limpio y más acorde a lo que generalmente te ofrece una ciudad cuando está muy densa sobre todo, o muy contaminada. Entonces, pareciera como que si en el fondo la única razón fuese esta, digamos, y no necesariamente es así. Yo creo que hay otras relaciones que son importantes de analizar y que tienen también que ver con un poco con el aprovechamiento, en este caso, de algunos intereses particulares, privados, de inmobiliarios, en querer aprovechar justamente una circunstancia de una cierta facilidad o de un cierto fenómeno que ha venido ocurriendo a lo largo de estos años para, obviamente, generarle un beneficio y un interés económico que, lejos de aportarle en realidad a la ciudad, lo que podría ser simplemente es beneficiarle a ellos en lo individual. ¿Y por qué digo esto? Porque al menos en nuestras ciudades, por lo menos Santiago, que claramente tenemos varias ciudades, está Concepción, está Antofagasta en todo caso, está Puerto Montt, pero finalmente Santiago, está Valdivia, pero está Santiago básicamente como punto de comparación o de ejemplo. Es una ciudad que tiene todavía, desde mi punto de vista, mucho potencial territorial como para poder seguir desarrollándose. No, el fundamento o digamos, la razón por la que se está diciendo que hay que salir de Santiago y buscar, digamos, generar o desarrollar nuevos asentamientos urbanos o residenciales en estas parcelas de grado es, considero yo, una excusa simplemente para no abordar o no enfrentar verdaderamente los problemas que estamos teniendo dentro de nuestras propias ciudades. Yo creo que todavía tenemos puntos importantes que abordar para poder densificar la ciudad de una manera controlada, para poder generarle espacios naturales y de medio ambiente que le permitan a las personas vivir de manera digna, de manera decente, de manera tranquila, sin ni siquiera necesidad de tener que trasladarse a sus trabajos. Pueden trabajar también desde sus casas. Pero todo esto desde una perspectiva que en el fondo permita que la ciudad se consolide y que lo rural, en este caso, o lo silvagropecuario, todo lo que tenga que ver con digamos, zonas fuera del límite urbano, se sigan manteniendo para tales fines o, en su defecto, que permitan de alguna manera ser planificadas con el tiempo por parte del Estado a través de lo privado también, porque, repito, esto es una sinergia, esto tiene que ser algo entre lo público y lo privado, no puede ser abordado por ninguno de los dos casos de manera unilateral. Se puedan planificar para, como bien tú dijiste hace un rato atrás, generar toda una serie de factibilidades técnicas que permitan, a la hora de poder desarrollar estos nuevos loteos, evidentemente, ciudades que estén, digamos, mucho más planificadas y no estén, como se dice en buen chileno, al lote, hechas al lote, digamos, para replicar una cosa con la otra. Creo que eso es fundamental. Antes que sigamos a la pregunta original que te dice respecto a qué elementos considerar cuando emprendemos un proyecto, sobre todo si este es un proyecto nuevo, Sí. porque yo entiendo que modificar de alguna manera es más complicado, más complejo que partir desde cero. Es como lo que les pasa a los abogados cuando nos encargan el caso de otro colega que quedó votado, te aseguro que trabaja mucho más que cuando partimos desde cero con el servicio. Pero tú dijiste una palabra que me parece que es súper importante que se la expliquemos a nuestros amigos que nos ven, a propósito de antes de irse al campo, ¿cómo lo hacemos para mejorar lo que tenemos en las ciudades donde todavía pareciera que hay espacio? Porque la gente dice, oye, pero si aquí está todo construido. Pero tú dijiste una palabra que yo creo que es mágica, es densificar. ¿Qué es eso? ¿Qué es la densificación de una ciudad? Cristian, expliquémoslo a los amigos y darnos algún par de ejemplos de cómo se puede densificar una ciudad y qué significa esto. Claro, densificar, densificar es una palabra que hay que tenerle mucho cuidado a la hora de utilizarla, porque se puede entender como la sobreexplotación de un determinado espacio para llenarlo de personas sin prever, digamos, de alguna forma, las condiciones de vida que están alrededor de esas personas que van a vivir en ese determinado espacio. Eso no necesariamente es densificación. La densificación, cuando uno habla de densificación, habla de poder utilizar espacios que están subutilizados para, de alguna manera, darle un uso específico que le permita a aquellas personas que no tienen la posibilidad de vivir en la ciudad o que viven de una manera hacinada o no en condiciones que son, digamos, necesarias para un buen vivir,
puedan ser utilizados esos espacios para esas personas. Entonces, cuando uno habla de densificación de la ciudad es porque la ciudad, desde el punto de vista territorial, tiene una cantidad de espacios que pueden ser, que están subutilizados y que podrían ser eventualmente utilizados para desarrollar viviendas, por ejemplo, espacios verdes, plazas, centros, digamos, de culturales, que les permitan a las personas poder vivir de la ciudad de una manera agradable y poder disfrutar obviamente de todos sus servicios sin necesidad de tener que estar de alguna manera trasladándose de puntos A a puntos B con largas distancias que son engorrosas y que generan probablemente mucho problema, digamos. Entonces, ¿Cómo qué ejemplos podrías dar algún ejemplo así que sea fácil de visualizar de un proceso de densificación? Estoy pensando, por ejemplo, en los edificios, tal vez usar el último piso para hacer, no sé, un espacio recreativo, ese tipo de cosas. ¿Eso es densificar? No necesariamente, porque ahí estaríamos hablando de un uso específico digamos, inmueble o de un elemento estructural que ya está edificado, está hecho para un determinado fin. Podríamos discutir este tema, obviamente, de cómo reutilizar espacios que ya están construidos. A lo que me refiero es desde el punto de vista urbano, que es un poco el tema del que estamos hablando, es cómo hacer para que la ciudad, entendida dentro de los límites urbanos, pueda ser utilizada de una manera que territorialmente sea distribuida de forma equitativa y utilizada en aquellos espacios donde eventualmente hoy en día no hay actividades o hay actividades que no son necesarias, se puedan pensar y diseñar para darle ciertas utilidades a las personas que no pueden vivir en la ciudad o que están viviendo de mala manera. Por ejemplo, un ejemplo que hemos conversado tú y yo, por cierto, en otros programas y que lo hemos hecho también fuera de cámara, tiene que ver, por ejemplo, con estos espacios que están debajo de las autopistas o debajo de las estaciones de metro, que finalmente son espacios que están perdidos, espacios intersticiales que están dentro del límite urbano, dentro propio de la intersección de las comunas y que finalmente son tierra de nadie. Esos espacios podrían ser eventualmente pensados para generar una suerte de... Hoy hay tomas. Exacto. Hay tomas irregulares. Por ejemplo, ¿y qué es lo que precisamente acompañado de eso que tú estás diciendo ahora? ¿Qué es lo que te hace pensar del por qué hay toma en esos lugares? Porque eventualmente las personas, de manera natural, la condición humana es darte las respuestas o darle las respuestas, en este caso, al Estado y a los profesionales que se dedican a las planificaciones de las ciudades, darle la propia respuesta de lo que significa antropológicamente la condición o la necesidad de tener que tomarse un lugar para poder vivir. Entonces, al final, esto lo puede explicar perfectamente un antropólogo, un sociólogo, yo soy arquitecto, pero claramente esta toma, aparte obviamente de la irregularidad, la precariedad que puede eventualmente ocurrir en el momento en que se tome de manera ilegal, pero esta toma al final es una respuesta que te permite entender de que hay personas que necesitan un espacio para vivir y que esos espacios que están deshabitados, que no tienen un uso específico, perfectamente podrían vivir. De hecho, te digo una cosa, Alejandro, y a los que nos están escuchando, obviamente, si uno se va a muchos de estos campamentos, puede sonar extraño, pero es así. Si tú te logras meter en uno de estos campamentos, en una de estas poblaciones, acá en Chile, inclusive las favelas de otros países de Latinoamérica, te das cuenta de que hay un sistema interno de comercio, no estoy hablando del comercio de la droga ni nada de esto, sino que también es un comercio, en el fondo ilegal, pero lo es, sino un comercio y un sistema urbano o microurbano de barrio dentro de estos campamentos que a veces funciona inclusive mejor que en otros barrios más acomodados de la ciudad. ¿Y por qué esto? Porque finalmente las personas que se abocan a tomar estos espacios terminan generando una suerte de microbarrios o microciudades que con todas sus utilidades, y hay peluquería, hay tienda de mascotas, etc. Entonces, puede ser que informalmente, ilegalmente, ciertamente esto es una discusión que podríamos tener varios programas discutiendo sobre esto, pero es una respuesta. Entonces, para no extenderme mucho en este tema, a eso me refería con la densificación y a eso es lo que yo me refería desde los problemas que tenemos que atender desde el punto de vista urbano, más allá de estar pensando, sobre todo las inmobiliarias, que tenemos que densificar o tenemos que parcelar, digamos, lotes agropecuarios
para generar más viviendas que además, como bien dices tú, no tienen planificación, no tienen factibilidad y no tienen otras condiciones técnicas. Básicamente Oye, esa es la línea. Cristian, por ejemplo, ya, de hecho, creo que en Peñalolén hay una toma que la prensa ha dado a conocer en forma bastante. Peñalolén o Puente Alto, la verdad que no me acuerdo, pero es en Santiago, creo que es Peñalolén, donde metieron cámara los periodistas y han mostrado, por ejemplo, que tienen de todo: tienen restaurantes, fuentes de soda, tienen casino, eh, para que te digo, almacén, un montón de cosas. Todo esto obviamente irregular y claro, la falta de actividad del Estado de darle un uso a esos espacios ha permitido entonces que ante una necesidad, ojo, que no estamos aquí justificando una irregularidad, solamente estamos eh, tratando de entender por qué llegamos a esto. Entonces, ya está hecho, pero hagamos cuenta que no existe, hagamos cuenta que los terrenos todavía están disponibles. ¿Qué se podría haber hecho, por ejemplo, debajo de un puente? Porque a mí me suena un poquito descabellado que tal vez se vaya a vivir debajo del puente, pero sí he visto en Rancagua, en la ciudad donde yo vivo, que de hecho muy cerca de mi casa se construyó un paso sobre nivel cruza la línea férrea. Todo el mundo sabe que los cruces de carretera o de vía de vehículos con línea férrea siempre es un lugar delicado, donde ocurren muchos accidentes, en fin, no funcionan los sistemas de cruce, los sistemas de aviso. Entonces, una solución que pareciera muy eficiente, aunque un poco cara, es el construir un paso sobre nivel o bajo nivel en algunos casos también. Pero en este caso del paso sobre nivel, que además quedó estupendo porque además ayuda a conectar otros puntos de la ciudad, eh, ahora hay, por ejemplo, área verde y además hay estos juegos, estos equipamientos para hacer ejercicio y cosas por el estilo. Y yo realmente paso, que de repente también salgo en bicicleta, trato de hacer un poquito de deporte, en fin, con mucho gusto, mucho agrado he visto que la gente está ahí debajo del paso. Se ha generado un ambiente agradable porque hay verde, hay color también que te lo da no solamente el verde del pasto y de algunas flores o plantas, sino que también te lo da el color de los juegos que se instalan en el lugar, que estos juegos que no son necesariamente solamente para que vayan a jugar los niños, sino que estos juegos que hoy día están muy extendidos en algunas ciudades del país, que son juegos para que las personas vayan a hacer ejercicio, bueno, estimular. Pero ¿habría otro tipo de soluciones, de usos que se le podría dar a estos espacios, Cristian? Sí, bueno, evidentemente cada espacio tiene una condición propia y un contexto que uno tiene que evaluar, evidentemente, para poder saber qué es lo que se puede diseñar o qué es lo que se puede construir allí. Y de allí justamente viene la importancia de tener los planes reguladores comunales en estos casos, que permitan poder también hacer un diagnóstico importante del territorio en el cual se está circunscribiendo el plan comunal, el plan regulador, para no caer tampoco en locuras de construir cosas que evidentemente no son apropiadas o espacios urbanos que no son apropiados para determinados usos específicos. No sé, puede ser residencial, industrial, comercial, etcétera. Pero por eso es que generalmente estos espacios de los cuales estamos conversando, que son espacios intersticiales, generalmente son muy apropiados para desarrollar zonas que son públicas, en el fondo, como por ejemplo gimnasios al aire libre o parques o vegetación, que no solamente le dan un uso específico para que la comunidad que vive alrededor pueda utilizarla, sino que también además le da un pulmón vegetal y distinto a la ciudad, que es otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta. O sea, no solamente es construir, construir y construir, sino también cómo construimos, qué es lo que insertamos dentro de la ciudad. Y yo creo que hoy en día es un tema importante que también lo hemos conversado mucho y que se está hablando muchísimo también en la academia y en otros lugares, obviamente, de nuestro país, que es cómo hacer para desarrollar más y mejores espacios verdes dentro de la ciudad. Pero vuelvo y repito, o sea, volviendo un poco al tema, porque quizás a lo mejor nos desviamos un poco sobre el tema de lo agrario, No, sí, ya pero está por volver, pero claro, me parecía muy bien que estuviéramos hablando un poquito de esto y les quiero recordar, los amigos, que en un capítulo de la temporada número 1 de Recrear Ciudad estuvimos conversando de este tipo de temas y recuerdo que hablábamos, por ejemplo, a propósito de estos espacios donde se juntan, por ejemplo, distintos tipos de vías o servicios. Estamos hablando, por ejemplo,
una carretera o de vías de tránsito de vehículos, junto con que llega y se conecta, por ejemplo, con una estación intermodal o una estación de metro, en fin, y de pronto nos encontramos con que de algunos metros de Chile o tal vez del mundo, en algunas ciudades se permite que las personas vayan en bicicleta, en otros lugares no. Yo tengo la experiencia de haber estado en Holanda y quedé pero fascinado cuando llego a una estación de ferrocarril, en este caso era, y había un lugar para bicicletas, y no eran, no eran 5 bicicletas, no eran 10 bicicletas, Cristian, eran cientos, miles de bicicletas que estaban ahí, de la gente que usaba todos los días el ferrocarril para trasladarse seguramente a sus puntos de estudio, de trabajo, en fin. De hecho, cuando estaba llegando a esta estación, cuyo nombre no recuerdo, me llamó la atención que había una explanada muy amplia delante de la estación. Y yo dije, ¿por qué esta cosa así? Claro, ahora lo entiendo, porque la idea es que la gente pueda ingresar y salir en las horas peak del uso del ferrocarril con su bicicleta, y por eso que la entrada era tan amplia, tenía esta explanada que es una especie digamos, de plaza de cemento, pero que tiene este objetivo de facilitar entonces el acceso a la bicicleta. Y recuerdo que en algún programa conversamos contigo y con otro invitado, Cristian, respecto de, por ejemplo, que de pronto en estos espacios como perdidos, que a veces están mal iluminados, se podría, por ejemplo, instalar un bicicletero o se podría instalar un centro de reciclaje y de esa manera también hacerse cargo de otras situaciones que son también necesidades del país o de las personas. Si no puedes subirte, por ejemplo, con la bicicleta al Transantiago, bueno, que la puedas dejar en un punto determinado, que aparte de tu trayecto diario, lo puedes hacer en bicicleta, lo puedes hacer en un scooter o en otro ciclo, y llegando a un lugar seguro, a una estación segura, puedas dejar tu bicicleta ahí o tu ciclo, y ahí tomar otra locomoción, sea el metro, sea un ferrocarril, sea un bus interurbano o rural, de esta manera de continuar con tu trayecto y el mismo día, más tarde, o incluso otro día, porque podría ser que alguien decida un viaje más largo. ¿Por qué no poder dejar la bicicleta unos días en tal o cual lugar? Como ocurre hoy día, sale caro, sí, de algunas personas que dejan, por ejemplo, el vehículo en el estacionamiento del aeropuerto y parten de avión por otro lado y después de regreso toman su vehículo y parten de nuevo. No sé si quieres decir algo más de este punto para que volvamos entonces al tema que estábamos conversando, que está tan interesante como este otro, que es el tema de sí, no, proyectos para regular claro. la parcelación. Sí, no, muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y creo que el desarrollo a nivel local, a nivel de barrio, es muy importante. Eso, de hecho, es algo del cual estamos nosotros abocados como fundación, tratar de buscar generar propuestas de habilitación de espacios que están en desuso, que están subutilizados, para poder entregárselos a la comunidad. Ese es básicamente nuestro concepto como fundación, por eso se llama Conectemos Barrios, como bien lo hemos dicho a lo largo de todos estos programas. Pero vuelvo para cerrar este tema del capítulo de la densificación, el desarrollo y planificación de lo urbano, antes de meternos en lo rural o en lo semirural o en lo suburbano. Hay varias definiciones y varios alcances en relación a esto, sobre todo con el tema de las densidades. Al punto al que yo iba es que, por ejemplo, hoy en día existen comunas, no sé, te puedo hablar de una, Pudahuel, Quilicura, hay muchas comunas dentro de la región metropolitana, dentro de las 52 comunas de la región metropolitana y las 32 de Santiago, que claramente tienen espacios que son muy extensos y que son espacios que perfectamente pueden ser abordados desde el punto de vista de la planificación y del desarrollo del diseño urbano a través de sistemas de conexión interviales, a través de desarrollos inmobiliarios con buenas infraestructuras, y poder de alguna manera darle esa suerte de mixtura y de equidad territorial a la ciudad que, bueno, hoy por hoy está bastante al debe, ¿no? Creo que eso es importante. Ahora, te dejo a ti para que nos volvamos a meter en el tema de lo rural y de las parcelas de la ley, digamos, porque del proyecto de ley, porque yo creo que es importante. Sí. Oye, estoy conversando hoy día con el presidente y fundador de la Fundación Conectemos Barrio, el arquitecto Cristian Angelucci Quesada, con quien y con cuya fundación tenemos un convenio de trabajo de colaboración con Estudio Ciudadano,
Y dentro de ese convenio de trabajo hemos hecho varias cositas. Tenemos también esta coproducción que se llama Recreando Ciudades, donde hoy día estamos conversando sobre este proyecto que estaría enviando el gobierno de Gabriel Boric para regular las parcelaciones. Y esto lo hacemos en buena medida porque queremos dejar grabado. Queremos dejar ahí nuestras opiniones, nuestras recomendaciones aquí hasta la posteridad, y tal vez en 2 o 3 años más, cuando este proyecto eventualmente salga. Bueno, en Chile tenemos a veces que los proyectos se mueran décadas, ojalá que no sea este el caso. En unos poco tiempo más, Dios mediante, 1, 2, 3 años, más no, ojalá, cuando este proyecto salga y vamos a ver cómo sale, poder entonces contrastar si esta conversación que estamos teniendo hoy día con Cristian y otras que hemos tenido en la temporada número 1 de Recreando Ciudades han sido útiles de tal manera de iluminar, por ejemplo, el proceso legislativo. Y voy a ser bien, no quiero pecar de soberbio, Cristian, pero me consta que muchos políticos, muchas autoridades ven nuestros programas, ¿ah? Y sacan ideas por ahí, así que uno se siente también muy satisfecho cuando con el paso del tiempo ve en la legislación, ve en la normativa reflejado algunas reflexiones, algunos comentarios que hemos estado teniendo en estos capítulos de Recreando Ciudades. Hoy día, junio de 2024, segunda temporada, capítulo 2. Voy a leerte un poquito, a propósito de esta nota que estamos compartiendo con nuestros amigos, Cristian, lo que se llaman los pilares del proyecto, porque vamos a ver si sale así o no realmente el proyecto, o si tiene varios cambios con el paso del tiempo. Dice lo siguiente, dice que esta comisión con la cual estaba trabajando el gobierno, lleva meses discutiendo la iniciativa. En primera instancia, la propuesta del gobierno se iba a basar en elevar la superficie mínima de subdivisión de predios rurales desde media hectárea a 2 hectáreas y generar los conjuntos residenciales rurales. Ojo con este concepto, conjuntos residenciales rurales, donde se pudieran instalar viviendas, pero con más exigencias a eventuales desarrollos inmobiliarios. Tras algunos meses, la comisión cambió parcialmente el rumbo. De acuerdo a lo detallado por el Ministerio de Agricultura, la propuesta mantendría la superficie predial mínima de media hectárea. Sin embargo, explicaron que si se llega a hacer subdivisiones que superen ciertos parámetros, se presumirá que serán destinadas a ser conjuntos residenciales, debiendo cumplir los requisitos que establece para ese tipo de proyectos. Así, se abriría de manera excepcional la posibilidad de construir estos conjuntos, siempre y cuando se cumplan con las normas propuestas. En el detalle, se permitirá la edificación de una vivienda unifamiliar por lote, bajo la condición de destinar parte de la superficie a fines silvoagropecuarios de conservación, preservación y o restauración ambiental. Yo cuando leo esto, Cristian, me quedo pensando en alguna situación que ya la vi anteriormente. Y ahí uno, sin ser experto en la materia, piensa, a ver. No estaremos tropezando con la misma piedra, porque me recuerdo que alguna vez se le enrostraba a un senador de la República que no pagaba contribuciones o no pagaba las contribuciones que debían cobrarle en su terreno, porque vivía en un terreno agrícola. Que se haya construido tremenda casa, y ojo, esto lo digo de respecto a un senador que supo el caso, pero deben ser varios que han hecho lo mismo, no solamente senadores, y que, bueno, para justificar que el terreno todavía tenía un fin agrícola, bueno, tenía un caballo, una vaca y cosas por el estilo. ¿Has visto este tipo de cosas? ¿Es el tipo de solución decir, mira, te vamos a permitir que construyas una vivienda eh, para unifamiliar en este caso, pero tienes que destinar esto a algún objetivo medioambiental, de conservación, agropecuario? No es mentirse, ¿sirve de algo realmente eso? También desde el punto de vista de la productividad, no sé, en 2 hectáreas, ¿cuánto es lo que puedo producir yo desde el punto de vista agrícola? No es tergiversar la realidad este tipo de propuestas, Cristian. ¿Va bien encaminado esta idea? A mí me hace ruido, realmente. Ni siquiera voy a decir si está bien o está Bueno, mal. Me hace ruido.
Sí, sí, no, y creo que no nos corresponde, bueno, al menos desde mi punto de vista, no nos corresponde ser nosotros los jueces de esta decisión que se pueda eventualmente tomar. Nosotros discutimos, conversamos, proponemos y al final del día son los congresistas los que van a terminar tomando la decisión. Espero que de manera consciente y obviamente estudiado también con propuestas que tengan que ver con personas expertas en la materia. Pero bueno, en relación a tu pregunta, a mí yo creo que el foco que se le está colocando a esta idea está directamente vinculado a la necesidad de conservar el medio ambiente. Yo creo que el medio ambiente es un factor relevante para el Estado y obviamente, como muchos sabemos, para este gobierno. Y creo que es la idea de poder definir que el alcance de un loteo de 5.000 metros cuadrados sea única exclusivamente para una sola vivienda unifamiliar y el resto del porcentaje de la parcela para fines medioambientales o de producción agrícola, creo que va en el sentido de poder proteger el medio ambiente y que no haya una densificación, mejor dicho, una saturación del lote de los 5.000 metros cuadrados de diferentes casas, que por demás, como bien lo dijimos inicialmente del programa, no tienen las factibilidades técnicas probablemente como para poder tener, si ya cuesta con el agua, con la electricidad, con las sanitarias, digamos, todo lo que tiene que ver con el alcantarillado, no me quiero imaginar 3, 4, 5 casas o un edificio, porque claramente para las personas que nos escuchan, en 5.000 metros cuadrados tú puedes desarrollar un edificio perfectamente. Entonces claro, creo que este es el foco que le están colocando a la ley, de tratar de evitar que haya una sobresaturación en parcelas de 5.000 metros cuadrados, digamos, que es lo que inicialmente está permitido lotear. Ahora, ¿cuál es el sentido de ampliarlo a 2 hectáreas? Que claramente cuando tú abres la superficie territorial a 20.000 metros cuadrados, evidentemente tú le estás dando la posibilidad de poder planificar ya un asentamiento, un barrio, por decirlo de alguna forma, una urbanización, si se quiere, que les permita poder tener ya una característica mucho más cercana a lo que sería una urbanización de una ciudad o un barrio de una ciudad, y que probablemente van a necesitar de todo, como bien dice ahí en el proyecto, si mal no recuerdo, de toda una cantidad digamos, de regulaciones y características que te van a exigir para poder desarrollar esa urbanización. Y me imagino que ya estará contemplado, y ahí entrará el reglamento y todas las especificaciones técnicas del caso, pero estará contemplado, por ejemplo, desarrollo de todo lo que tiene que ver con el alcantarillado, desarrollo con todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, vialidad importante, y por supuesto, y ahí es donde yo vuelvo y repito, es algo que a mí me genera bastante preocupación, si se quiere, no solamente la factibilidad técnica para poder desarrollar en esos lotes de 20.000 metros cuadrados o 2 hectáreas, sino el nivel de accesibilidad que va a tener y de conexión con otros puntos importantes de la ciudad, perdón dicho, de la región en este caso. Porque si no se van a formar suerte de ciudades, y esto es un concepto que se viene manejando desde la era del modernismo urbanístico, se van a empezar a crear una especie como de ciudades satélites, que finalmente van a estar casi que prácticamente circunscritas al territorio donde están las viviendas y el comercio, etcétera, y no van a tener una relación directa con otras ciudades u otras dependencias que pueden desarrollarse también en su entorno. Entonces, aquí entraría la discusión si más allá de la regulación, que es importante, del proyecto de ley que regula el loteo, cómo están pensando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cómo está pensando el Servicio Agrónomo Ganadero, cómo está pensando el Ministerio del Ambiente, la planificación del territorio en términos de poder generar, digamos, espacios que puedan ser desarrollados o que puedan empezar a desarrollarse como ciudades. Y esto es algo que es bien interesante, probablemente quizás no nos dé como para conversarlo hoy, y probablemente es necesario también que hayan otros expertos también que conversen con nosotros estos temas, pero porque yo como arquitecto puedo dar mi punto de vista, pero no soy experto en algunos temas como por ejemplo la geografía, el territorio, etcétera, pero
es un tema muy interesante que tiene que ver si es que la ciudad tú la planificas previamente al momento de ser habitada, o si es el habitante, que es un poco lo que conversábamos con las tomas y las poblaciones y los campamentos, es el habitante el que se va adaptando al territorio y a las ciudades, y son las que van conformando lo que llamamos ciudad. Y esta es una discusión que han tenido por muchos años arquitectos y urbanistas. O sea, finalmente la ciudad tú la tienes que planificar y decir, por aquí vienen las vialidades, por aquí vienen las conexiones, por aquí vienen los parques, por aquí viene, que es el diseño urbano, y tú vas a vivir acá y tú vas a hacer esto acá, y por decirlo de una manera bastante tradicional y folclórica. O si más bien tú tienes que dejar que las personas vayan, digamos, asentándose en diferentes puntos de los territorios, y después tú intervienes como Estado, intervienes como parte del sistema, esos asentamientos, y les vas dando vialidades nuevas, les vas introduciendo nuevos parques, etcétera, nuevas áreas verdes, es un tema bien interesante, pero que es bien complejo al mismo tiempo, y yo creo que esto es algo que hay que analizar. Entonces, digo todo esto en resumen porque me gustaría escuchar, más allá del proyecto de ley, qué es lo que se está pensando para desarrollar nuevas ciudades, si es que se quieren desarrollar nuevas ciudades, y por qué se está pensando en eso y no se está pensando en consolidar las ciudades que hoy en día tenemos y que todavía están al debe en su sistema de densificación. Oye, es importante, a ver, son dos cosas. Voy a terminar de leer algo más de este artículo que hemos estado comentando, ¿Sí? Sí. pero también vuelvo un poco atrás a propósito de lo que acabas de decir en relación a cómo le sacamos más partido a las ciudades que ya tenemos, porque yo en este programa y en otros programas que hacemos en Estudio Ciudadano he manifestado mi disconformidad, por decirlo así, o mi molestia por el exceso de inversión pública y del Estado, por ejemplo, en Santiago. Hoy día Santiago tiene ya no sé cuántos kilómetros de metro, tiene 8 líneas, no sé ya cuántas más se están proyectando. A mí me parece que eso es inequitativo con las regiones. El gasto del Estado de Chile en proveer, por ejemplo, de metro a Santiago, a mí me parece desproporcionado. Cuando Santiago, ¿cuántas personas viven? 7 millones, y resulta que somos más de 20. Por lo tanto, hay más de 13 millones, y estoy seguro que estoy corto con la cifra del Instituto Nacional de Estadística. Hay más de 13 millones de personas que viven en el resto del país, y en algunos lugares no tienen ni siquiera un puente o una pasarela para pasar de un lado a otro de un canal. ¿Ah? Entonces, a mí me parece a rato hasta obsceno el gasto que se tiene en Santiago para proveer de una serie de servicios. Ahora, si el gasto ya está hecho, porque tampoco estoy planteando de ir a quemarlo el metro, como los amigos octubristas, que creen que la solución de los problemas es a través de la revolución y de la violencia. No, por ningún motivo. Pero yo pararía un poquito el desarrollo de Santiago para concentrarme en las regiones y darle a las regiones la posibilidad de tener también. Yo soy partidario de que en las capitales regionales, en algunas por lo menos, las más pobladas, debiera haber una línea de metro que te cruzara toda la ciudad, que conectara tal vez puntos estratégicos del centro de la ciudad, por ejemplo, con algunos puntos estratégicos. Te cuento el ejemplo de Rancagua, Cristian. Rancagua ya tiene una verdadera conurbación con la comuna de Machalí, que es la comuna donde está domiciliado la división, el teniente de Chile, que todo el mundo sabe que es la mina subterránea más grande del mundo. Machalí es una comuna y ciudad pequeñísima originalmente. Hoy día ya se ha crecido mucho. De hecho, mucha gente se ha ido de Rancagua a vivir a Machalí por las ventajas que tiene un sector mucho más rural. Y bueno, tuvieron ojo, compraron, en fin, se han generado condominios. Eso ha traído algunos problemas. Por ejemplo, la conectividad ha sido estresada. Hay cierto horario donde ir de Machalí a Rancagua a Machalí se ha generado una serie de problemas. Pero en la práctica hoy día ha habido una verdadera conurbación. Y por ejemplo, hoy día para ir a Machalí, tú tienes algunos colectivos y algunas micros. Si tú quieres realmente ir a Machalí en forma eficiente, moverte Rancagua a Machalí, y ojo, no solamente Rancagua a Machalí, Rancagua Graneros, que está hacia el otro lado, camino hacia Santiago, que también yo lo tengo visto, que también se va a generar una conurbación ahí, pero no hay un metro, no hay un ferrocarril, no hay una solución colectiva importante
para aquellas personas que quisieran optar por otra fórmula. Volvemos a lo mismo que mencionamos antes. Si yo quiero ir a Machalí en bicicleta, hay ciclovías hasta cierto punto y de ahí ya no hay más. Y claro, llego con la lengua afuera porque es un trayecto más o menos importante. Entonces, ¿por qué no hay un tranvía, no hay un ferrocarril, no hay un metro que me permita llevar mi bicicleta a Machalí? Bueno, y luego andaré en Machalí en bicicleta y me moveré por aquí y por allá, y después agarro mi bicicleta, me subo al metro y vuelvo a Rancagua. Entonces, yo soy partidario de que este tipo de ciudades, ciudades que ya tienen ya del orden de 1 millón de habitantes, y si le sumamos estas conurbaciones que estamos mencionando, esta conurbación Rancagua-Machalí, esta conurbación Rancagua-Granero, debía haber un metro, debía haber al menos una línea de metro que uniera, por ejemplo, el centro de la capital regional, porque, ojo, Rancagua es capital regional, o sea, tampoco es cualquier capital, es capital de la región. ¿Ah? Sí, tal vez no le vamos a poner un metro a San Fernando, que es más chiquito que San Fernando, o Santa Cruz, pero Rancagua es la capital regional. Entonces, yo la verdad que valoraría mucho que se fuera apostando más también por las regiones en materia de soluciones de transporte, como es el caso del metro, que sabemos que es un lujo, sabemos que es algo que funciona bastante bien, a pesar de lo maltratado que ha sido el modelo, tanto desde que se hizo el cambio Transantiago, que todos sabemos que la solución de los micros de superficie no fue muy buena, y eso provocó que mucha gente, entre andar hacinado arriba de las micros, se fue más todavía al metro, deteriorando la calidad de servicio del metro. Pero aún así, dejando eso a un lado, ya que está la inversión hecha en Santiago con unos servicios que se lo merecerían también algunas regiones, o todas las regiones, bueno, entonces, volviendo a lo que tú planteas, aprovechemos mejor entonces esta inversión que hay en Santiago de tener estas instalaciones, estos servicios de transporte, y mejoremos entonces esta densificación que tú mencionas, de tal manera que si ya hemos hecho una inversión, por ejemplo, en transporte, en la región metropolitana, en el área metropolitana, bueno, que esa inversión se le saque el máximo provecho, y una forma de sacar ese provecho es mejorando entonces las condiciones de habitabilidad, las condiciones de mejoramiento de la población, de tal manera de que no tengamos estos espacios vacíos, donde seguramente incluso deben haber muchos de estos espacios vacíos cerca, por ejemplo, de líneas del metro, y que si se optimizaran estos espacios, tal vez estaríamos haciendo un match, estaríamos haciendo un encaje mucho más adecuado entre la inversión que se ha hecho en materia de transporte y la necesidad también de la familia de vivir en un lugar que tenga conectividad y que tenga también otros muchos servicios. No estoy en contra, no por ningún motivo voy a decir que hay que sacar el Metro Santiago, pero sí me parecería bastante justo, razonable, que hiciéramos una inversión similar en las regiones. No sé qué te parece esta idea general que he tirado cuando ya estamos terminando el programa. Sí, sí, no, bueno, para hacerla, o sea, sí, no, de todas maneras, para hacerla cortita, en todo caso, a ver, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero trataría de hacer una pequeña diferenciación entre una cosa y otra, y con esto voy a hacer un símil, una comparación que me llamó mucho la atención la semana pasada a propósito de la discusión que se tenían sobre las prioridades en la cuenta pública del gobierno, pongámoslo de esta manera, del Estado, ya administrado por el actual gobierno. Y justamente este debate o esta suerte, digamos, de discusión que se formó por qué se había conversado sobre la necesidad de tener que debatir y generar un proyecto de ley sobre el tema de la eutanasia y el aborto y la despenalización del aborto, y no haberse abordado temas importantes que para algunos son mucho más prioritarios que el aborto y la eutanasia. Y yo me ponía a reflexionar brevemente sobre esto y decía, bueno, pero ya va, parémonos un poquito y pensemos qué somos nosotros. Nosotros somos un Estado-nación. Bueno, es lo que yo pienso. En la primera propuesta de constitución no lo pensaban así, pero en todo caso, lo que yo apunto es que siendo Estado-nación y teniendo la cantidad de funcionarios y de instituciones dentro de nuestro país, nosotros no deberíamos estar hoy por hoy discutiendo cuáles son los temas prioritarios y cuáles son los temas secundarios. Nosotros deberíamos tener una capacidad de equipo para poder ir abordando los diferentes temas que nos competen como nación y poder ir de a poco desarrollándolos uno por uno. Por supuesto que van a haber temas que son mucho más urgentes e importantes para nuestra ciudadanía, pero no por eso tenemos que decir que una administración de un Estado
deba ponerle prioridad o el acento a algunos temas y dejar a los otros como de segunda fila. ¿Por qué? Porque no es posible que tengamos, y esto es una crítica que yo hago desde un punto de vista ciudadano, 200 congresistas, 150 diputados y 50 senadores, y estemos hablando de que la única capacidad de discusión que tenemos con estas 200 personas es única y exclusivamente para el tema de las pensiones. Tenemos que tener, con todas las comisiones que hay en el Congreso, tendríamos que tener capacidad de poder desarrollarlas todas, sin ninguna prioridad, todas por igual. Dicho esto, ¿por qué dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, básicamente porque me da la impresión de que el hecho de que en Santiago se esté planificando, una de las pocas cosas que se planifica previamente a la densificación o el crecimiento de la ciudad, que es el metro, así como se planifica el metro y se desarrollan nuevas líneas para evitar que el crecimiento de la ciudad sobresature los sistemas de comunicación subterráneos, eso no necesariamente significa que la apuesta o el foco tiene que estar única y exclusivamente hacia el Metro de Santiago. Evidentemente tiene que estar en Rancagua, evidentemente tiene que estar en Antofagasta, evidentemente tiene que estar en el sur también, en Puerto Montt, en Valdivia, en Concepción. Es decir, al final del día, el hecho de que nosotros planifiquemos con prelación todo lo que tiene que ver el crecimiento de nuestra ciudad a nivel de transporte público no significa que tampoco lo tengamos que prever en las regiones. Y de hecho, el gran dicho que dice que Santiago no es Chile o Chile no es Santiago, justamente viene de allí. Si nosotros queremos ser desarrollados y nosotros queremos seguir potenciando a Chile como nación, nosotros tenemos que pensarlo de una manera integral, una manera que vaya desde Arica hasta Punta Arenas de manera diáfana, por igual, sin ponerle los acentos a una u otras regiones. ¿Por qué? Porque es la única manera de que no solamente tengamos estados o regiones federadas en donde se autogestionen y se automanejen desde todo punto de vista de transporte, vivienda, comercio, etcétera, sino que además le daría la posibilidad también al ciudadano de escoger otras ciudades y automáticamente, de manera natural, haríamos un equilibrio territorial que creo que sería mucho más agradable para el país. Así que yo estoy 100% de acuerdo. ¿Que necesita Rancagua potenciar su sistema de vialidad? Sin duda. ¿Que lo necesita algunas regiones o ciudades del sur? Sin duda alguna. Y por eso es que me molesta, y discúlpenme a los que nos escuchan y nos ven, me genera, me apasiona este tema, porque no puedo creer que con 200 personas en un congreso, con no sé cuántos ministerios a nivel nacional, con tantas seremis, secretarías regionales ministeriales, no seamos capaces de poder desarrollar planes paralelos por igual, dándole los acentos correspondientes a cada uno sin necesidad de tener que estar peleándonos de que, ay, no, tú dijiste que esto era más importante, yo dije que lo otro era más importante. Eso es terrible. Entonces, ojalá el próximo, este ministro o estos ministros y los que vienen en la próxima gestión se aboquen a pensar de que todos necesitamos todo, así por decirlo de una forma. No que hay unos que necesitan más y otros que necesitan menos. Y eso creo que sería una buena forma de empezar a ser país, como país unido, digamos. La síntesis de lo que acaba de decir Cristian sería esto de que se puede caminar y masticar chicle a la vez. Y Por te ejemplo, encuentro toda la excelente. razón cuando mencionas que tenemos un aparato legislativo bastante grande. Hoy día se está planteando reducirlo. Se ha sabido de que este gobierno ha seguido aumentando a los empleados públicos, mientras el empleo formal sigue disminuyendo. El empleo se ha mantenido o ha crecido un poquito solamente gracias o por desgracia al empleo público, y hay una crítica muy fuerte entonces al Estado y al gobierno de Gabriel Boric en relación a este crecimiento que muchos estiman que es desproporcionado del aparato estatal. Algunos dicen que son amigos del presidente y de la gente que está en el poder, y claro, entonces uno dice un Estado cada vez más grande, y sin embargo no podemos trabajar en varias áreas a la vez, ¿ah? Así como se le pone mucho, y yo creo que también, Cristian, y con esto, bueno, vamos a terminar de todas maneras, tiene que ver un poco con lo que vende desde el punto de vista de la publicidad, porque si tú anuncias una nueva estación del metro, es noticia nacional, ¿ah? Pero las cosas que pasan en regiones no son noticia nacional habitualmente, ¿eh? Entonces ahí hay un tema también muy político, muy de agenda, de seguir acumulando o acaparando
en los titulares de los medios a través de este tipo de cuestiones que funcionan tanto. O sea, recordémoslo, hasta Sebastián Piñera, que en paz descanse, también trataba de sorprendernos. Ustedes recordarán esa escena donde él estaba hablando ya que estaba en la línea número 10 y está el presidente del metro atrás, o el ministro, no me acuerdo bien, que ponía una cara como decir, ¿de qué está hablando este señor? ¿Ah? Pero claro, porque al final este tipo de cosas en general venden bastante. Yo prometí que iba a leer los últimos párrafos de esta noticia para que cerremos un poquito el puntito de lo que estamos hablando de este proyecto que va a enviar el gobierno. Y dice al final esta nota del diario Financiera que estas nuevas condiciones que se refieren a estándares de servicios básicos tienen que ver con accesibilidad, las cosas que tú mencionabas, convivencia, configuración física de las parcelas y de procedimientos con el objeto de mitigar el impacto ambiental y de gestión territorial que provoquen las nuevas parcelaciones. Para asegurar el cumplimiento de estos lineamientos, la propuesta del gobierno busca fortalecer las herramientas de fiscalización y sanción de los organismos estatales competentes para así evitar vulneraciones a normativa de subdivisiones prediales silvoagropecuarias y asegurar la coherencia con las condiciones establecidas. Ojo, yo lo dije, lo tengo por ahí una crónica de Estudio Ciudadano, que si hay una institución que a mi parecer ha estado muy ausente y que de alguna manera también es corresponsable de los loteos irregulares que se han dado alguna vez, son los municipios, porque los municipios tienen departamentos de obras y ellos tienen la facultad de fiscalizar precisamente las construcciones, las obras, y decirle a un señor, señor, usted no está cumpliendo con la normativa, así que me para esta obra y si no la para yo se la demuelo. Esas son facultades que tienen los municipios. Entonces, ojo con ese tema, y eso ha sido desde siempre. No, de ahora no se requiere una reforma legal ni constitucional para que los municipios hayan hecho su pega y que la sigan haciendo. Ojo, y también lo digo también este año, que es un año electoral. ¿Ah? Es un año donde mucha gente va a ofrecerse para ser alcalde, para ser concejal. Es importante entonces que los candidatos a distintos cargos sepan cuáles son sus atribuciones y no después se anden lavando las manos diciendo, nosotros no sabíamos o no teníamos idea de que teníamos atribuciones para parar este crecimiento inmobiliario irracional. ¿Mm? Ojo, todo el mundo tiene derecho a vivir mejor, es razonable que la gente quiera comprar un terreno, es razonable que quiera hacerse una bonita casa, cómoda, en fin, pero tiene que tener ciertas reglas, ciertas normas, si no es un soberano despelote. Y en eso los alcaldes, los municipios, los consejos municipales o comunales son fundamentales y tienen atribuciones para actuar, así que no se hagan los lesos. Termina el artículo diciendo que, asimismo, el proyecto busca modificar las autorizaciones y procedimientos otorgados por las entidades con responsabilidad en este tema, como el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola Ganadero y las direcciones de obras municipales, para los usos del territorio no urbano que no estén vinculados a la actividad agropecuaria, incluyendo a los conjuntos residenciales rurales. Les vamos a dejar esta nota, que seguramente ha sido recogida por otros medios de comunicación también, para que la revisen, la analicen y podamos entonces irnos preparando para este debate que seguramente desde Estudio Ciudadano y desde la Fundación Conectemos Barrio vamos a estar siguiendo para poder ir comentando entonces lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito de lo que se vaya discutiendo y que ojalá que esto realmente otorgue un marco mucho más claro, mucho más preciso para que la gente sepa también de qué certeza jurídica respecto de qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y no nos encontramos entonces el día de mañana con gente quejándose de que no tiene agua, que no tiene luz, pero que también han sido corresponsables o también co-culpables de tomar una decisión que va en contra de la normativa vigente, cuando esta ha sido bastante clara en realidad. Yo no, a diferencia de otras cosas en nuestro país, donde uno dice, no, hay un vacío legal, que no hay regulación, yo diría que aquí sí hay bastante regulación, excepto cuando tenemos algunos problemas con los famosos planes reguladores que no están al día o no están actualizados y cosas por el estilo. Pero ojo, no solamente el plan regulador, valga la redundancia, regula esto. También hay otras normas, como normas urbanísticas, normas de arquitectura. ¿Qué tiene que Luis? Entonces, un minuto para dar algún último comentario final para ir cerrando este capítulo contigo. No, en realidad creo que pudimos en casi un poquito más de una hora, pudimos conversar sobre hartas cosas que son importantes. Obviamente estas cosas se pueden desarrollar en días enteros de conversación, pero bueno, para no hacerlo muy aburrido, muy latero, la verdad es que creo que pudimos resumir bastantes cosas en ella. Yo espero, como te dije al inicio del programa, espero que la verdad el Congreso se tome muy en serio
o en este caso la comisión de trabajo que va a recibir este proyecto, se tome muy en serio la discusión. Ojalá este proyecto no termine siendo engavetado, sino que al final del día pueda de verdad tener un sentido propositivo, ganar, un sentido de poder desarrollar bien las cosas de manera tranquila, pausada y planificada. Y repito, más allá de valorar y aplaudir la iniciativa de este gobierno, en cuanto a esta propuesta de ley me refiero, por supuesto que también hayan otras ideas, otras propuestas de ley o más bien otras planificaciones que puedan de alguna manera empezar a abordar con respecto al tema de la consolidación y el rediseño de nuestras ciudades, que creo que es importante también. Así como nosotros como fundación, repito, estamos abocados en querer aportar y ayudar desde el punto de vista local a los barrios, a los sectores más pequeños, porque consideramos que esos son ya sectores que ya están consolidados, ya están estructurados, que ya tienen historia, que ya tienen una infraestructura, y creemos que eso es parte de la ciudad y no hay que abandonarla. En vez de estar pensando en hacer más ciudades, hay que dedicarse a eso. También le pedimos obviamente a aquellas personas que están dedicadas a generar nuevos territorios y nuevas ciudades, a que entiendan de que todavía tenemos ciudades que diseñar y que pensar antes de hacer otras nuevas. Esa es mi opinión. Así que bueno, te agradezco mucho, Alejandro, y espero que sigamos conversando de este y muchos otros temas que tengan relación en el futuro. Así va a ser de todas maneras, pues, porque así lo hemos planificado con esta segunda temporada del Recreando Ciudades, una coproducción de la Fundación Conectemos Barrio y estudiociudadano.cl. Junio de 2024, capítulo 2, segunda temporada, conversando sobre este proyecto que va a enviar el gobierno, que no sabemos cómo va a terminar realmente, pero que indudablemente tiene que ver con algo que es absolutamente contingente. Y nosotros queremos hacer un aporte a este diálogo y veremos en 2 o 3 años más, cuando el proyecto se convierta en ley, cómo quedó y si realmente estas conversaciones han servido de alguna manera para anticiparse a eventuales problemas, para ofrecer soluciones y también buscar otras alternativas que no sean solamente seguir creciendo hacia los lados. Como decía Cristian, el tema de la densificación, el tema de aprovechar lo que ya tenemos, también es muy importante para ser más eficiente en las inversiones, en el gasto de los recursos de todos los chilenos también, porque muchas de estas iniciativas tienen que ver también con el presupuesto de la República. Estuvo conmigo entonces hoy día el presidente de la Fundación Conectemos Barrio, Cristian Angelucci Quesada, arquitecto, conversando sobre las parcelaciones, el futuro del campo tal vez. Vamos a ver si va a ser más inmobiliario, más agropecuario, va a depender entonces de lo que ocurra con este proyecto. Los dejo invitados a ustedes, amigos, para que se conecten con estudiociudadano.cl el próximo mes con un nuevo capítulo de Recreando Ciudades.